Amén. Dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestras calamidades, y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como un torbellino, como una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Por favor, lea Proverbios capítulo 8, verso 34. Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Dios del cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria, el poder y la autoridad. Señor, gracias por esta mañana, Dios, que nos permite, Señor amado, estar en este lugar, Señor, aprender de tu palabra. Espíritu Santo, sé el maestro en esta mañana. Espíritu Santo, sé en esta mañana, Señor, el que revele, Señor, y el que convenza nuestros corazones, nuestra vida, Señor, para poder generar un cambio, Señor, cada día en nuestras vidas, Padre amado. Gracias por cada hermano que vino, gracias por aquel que no vino, bendícelo al doble en esta preciosa mañana, Dios del cielo. Te pedimos, Señor, que la gloria tuya, Señor, se pueda manifestar en nuestras vidas, Señor, que hoy tú puedas traer revelación, conocimiento, interpretación de tu palabra, que hoy podamos salir, poderoso Rey de la gloria, con una mentalidad de reino, con una mentalidad de ganador, de triunfador, de vencedor, Padre amado. Gracias porque es tu palabra la que cambia y la que transforma, Señor. En esta mañana he venido a preparar el terreno, Señor, que es mi corazón, Señor, para que la palabra pueda ser implantada, para que la palabra pueda ser sembrada, Padre amado. Gracias, poderoso Rey de los cielos. Declaramos que a través de tu palabra, Señor, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay cambio, Señor. Gracias, precioso Dios, por esta mañana, Padre amado, porque creemos, Señor de la gloria, Dios mío, que este es nuestro mejor tiempo, Señor, que tú has predestinado para nosotros, Señor. Padre, te pido en esta mañana, Señor de la gloria, que toda simpleza, que todo burlar, Padre amado, y toda insensatez sea quebrantada, sea derribada, Señor. Padre, por el poder de tu palabra, te adoramos y te bendecimos y proclamamos, Señor, una mañana de bendición para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, dé ese fuerte aplauso al Señor. Puede tomar asiento, por favor, y regáleme unos minutos
de su precioso tiempo. Y le he titulado a este tema, Combatiendo la simpleza espiritual. Combatiendo la simpleza espiritual. Y quiero tomar como referencia un verso bíblico, y es el verso 21, donde dice la palabra: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Esta porción de la palabra, amados hermanos, nos muestra tres tipos de cristianos dentro de la iglesia. Y Salomón los numera en orden. Número uno, los burladores. Número uno, los simples. Número dos, los burladores. Y número tres, los insensatos. Y tenemos que mirar hoy, amados hermanos, si algo de esto hay en nuestra vida para poder generar un cambio. Ahora, permítame leerle esta introducción. Vivimos en tiempos donde muchos se identifican como cristianos, pero no todos están caminando con sabiduría, con visión y profundidad espiritual. En la Biblia, especialmente en el libro de Proverbios, se nos habla de un grupo de personas llamados los simples. No se refiere a alguien humilde o inocente, sino a quienes viven una fe superficial, inestable emocionalmente y sin raíces en la verdad. Permítame volver a repetir esto porque esto me ministró. Vivimos en tiempos donde muchos se identifican como cristianos, pero no todos estamos caminando con sabiduría, con visión y profundidad espiritual. En la Biblia, especialmente en el libro de Proverbios, se nos habla de un grupo de personas llamados los simples. Y no se refiere a alguien humilde o inocente, sino a quien viven en una fe superficial, inestable emocionalmente y sin raíces en la verdad. Entonces, lo que dice Salomón, amados hermanos, es que los simples no tienen raíces en cuanto a lo espiritual, son emocionales, son inestables, sin raíces en la verdad de Dios. Ahora, un cristiano simple es aquel que conoce de Dios, pero no busca con profundidad, ama lo fácil y evita el compromiso espiritual. Evita el compromiso espiritual. Escucha la palabra, pero no la aplica y se deja llevar por emociones, modas o predicaciones livianas emocionales. Y estamos viviendo en este tiempo, amados hermanos, donde la gente está más presta a que el predicador le toque las emociones, a que la palabra choque con mi espíritu. Es decir, el verdadero cambio de un hombre y de una mujer es cuando la palabra me confronta, amados hermanos. Cuando la palabra me confronta, me lleva a generar un cambio, tanto en mis emociones como en mis actitudes y mi comportamiento. Hay gente que cuando se le confronta con la palabra, se enoja, se enchicha, amados hermanos, y dice, bueno, ¿y este quién se cree? Aló. Ahora, pero el simple, el que no tiene raíces, que es direccionado por sus emociones, le gusta que le toquen las emociones, que haya la algarabía, que le hablen de casa, de carro, de beca, pero que no le hablen de soltar el pecado, que no le hablen de soltar la mentira, de tomar el compromiso serio con el Señor Jesucristo. Ahora permítame avanzar un poquito aquí. Este cristiano, amados hermanos, que es simple, conoce a Dios, pero no lo busca con profundidad. Ama lo fácil, evita el compromiso espiritual.
escucha la palabra, pero no la aplica y se deja llevar por emociones, por modas, por predicaciones livianas, emocionales. ¿Qué dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 22? Santiago capítulo 1, verso 22, por favor. O deme el verso 21 para que podamos. ¿Qué dice la Biblia? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, yo tengo que tener, si yo quiero ver cambios en mi vida, quiero ver cambios espirituales en mi vida, tengo que tener el compromiso, tengo que tener la responsabilidad de poder aceptar la palabra, amados hermanos, e implantar la palabra en mi corazón. Aleluya. Desechando toda inmundicia. ¿De qué? De malicia. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual pueda salvar, ¿qué? Vuestras almas. Es decir, lo que le va a salvar a usted y a mí es que usted y yo implantemos la palabra del Señor en nuestros corazones. Por favor, vaya un momentico a Juan capítulo 5, verso 39. Mire lo que dice la palabra. Vamos a hacerlo despacio porque tenemos tiempo. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 5, verso 39? Juan 4. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida que eterna, y ellas son las que hablan, las que dan que testimonio de quién, de nuestro Señor. Amados hermanos, la iglesia como tal debe de volver a las sendas antiguas, debemos de volver de nuevo a la palabra, amados hermanos. Hoy muy poco, amados hermanos, de nosotros estamos sumergidos en la palabra. Hay gente que simplemente escucha palabra cuando viene al culto, pero no tiene la dedicación, no tiene el compromiso y la responsabilidad de poderse alimentar espiritualmente. El alimento espiritual es la palabra del Señor. Si usted quiere crecer en conocimiento, en sabiduría, en estatura, usted necesita sumergirse en la palabra de quién, del Señor. Y no solamente sumergirse, sino colocarla, ¿por qué? Por obra. Ahora sí vuelva a Santiago, deme el verso 22, por favor. Mire lo que sigue diciendo. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros ¿qué? Mismos. Verso que sigue. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego, oye, y luego olvida cómo era él. Ahora, me llama la atención porque la simpleza espiritual es falta, amados hermanos, es falta de madurez. Es decir, un simple espiritual no discierne entre lo bueno y lo malo porque no ha desarrollado madurez espiritual. Hebreos 4:15 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal. El problema de la insensatez espiritual no es solo ignorancia, sino una actitud pasiva, permisiva, indiferente y cómoda ante el llamado de Dios. Y el mayor peligro es que pueda llevar a la ruina si no se corrige a tiempo. Entonces, un simple espiritual no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que Isaías exhorta al pueblo de Israel, Isaías capítulo 5, versículo 20,
los exhorta porque el pueblo estaba pasando por una tibieza y por una simpleza espiritual. Habían abandonado al Dios Todopoderoso. Entonces, Dios a través del profeta Isaías los confronta a ellos y les dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Tremendo lo que estaba pasando en el pueblo por la simpleza espiritual. Y dentro del cuerpo de Cristo hay momentos que pasan estas cosas, que a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Amados hermanos, cuando nos hablan de santidad, cuando nos hablan de abandonar el pecado, a veces nosotros decimos: no, es que ese pastor se volvió muy religioso, es muy santo. Amados hermanos, pero permítame decirle que las cosas hay que hablarlas como están en la palabra del Señor. La Biblia dice que el que le añade o le quita, amados hermanos, Dios le quitará también su parte en el reino. Ahora, Dios no quiere que seamos creyentes frágiles, fáciles de confundir o manipular, sino cristianos maduros, llenos del Espíritu y de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué hay mucho cristiano enredado y engañado, amados hermanos? Porque desconoce el testamento que el Señor nos ha dejado. Usted tiene el testamento, aleluya, para estudiar y para saber lo que a usted le pertenece y no dejarse engañar de hombres manipuladores, aleluya. Ahora, ¿qué dice Proverbios ante esto? Proverbios capítulo 2, verso 4. Dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, hablando de la sabiduría del Señor, entonces tendrás, oye, entonces tendrás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, lo que está diciendo Salomón, que si nosotros buscáramos como a la plata y como al oro la sabiduría del Señor, amados hermanos, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, los simples es igual a una persona ingenua, sin discernimiento espiritual. Número 2, amar la simpleza es igual a preferir lo superficial y evitar el compromiso espiritual con Dios. Los burladores y los insensatos son, oye, son los que desprecian la corrección y se ríen de la verdad, aborrecen el conocimiento del Señor. Es decir, lo que dice es que los insensatos y los burladores son los que desprecian la corrección y se ríen de la verdad y aborrecen el conocimiento del Señor. Ahora, no colocar la palabra por obra, amados hermanos, es convertirme en un burlador del Señor. Aló, ¿alguien está aquí? No colocar la palabra por obra es yo burlarme del Señor. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que nadie se puede burlar ¿de quién? De Dios. La Biblia dice allá en Gálatas capítulo 6, verso 8, dice: Dios no puede ser ¿qué? Burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para el espíritu, del espíritu sembrará vida y paz. Mas el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte. Ahora, Oseas capítulo 4, 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aleluya. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré ¿de quién? De tus hijos, amados hermanos. Permítame darle una aplicación a esto en esta mañana. Muchos cristianos hoy
están atrapados en una fe superficial, sin raíces, sin búsqueda de la palabra, ni vida de oración. Es decir, vivimos una vida superficial. Por eso es que cuando usted y yo no tenemos raíces fundamentales o los principios establecidos en nuestra vida, cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier aflicción que venga, nos saca del contexto. Cuando usted y yo examinamos Mateo capítulo 7, versículo 24, dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Es decir, usted y yo tenemos que edificar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. Pero también dice el verso 26, cualquiera pues que me oye estas palabras, note que los dos oyen la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, amado hermano, que edificó su casa sobre la arena, tierra movediza. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon con gran impacto en ella y cayó, y su ruina fue que grande, amados hermanos. Los dos escucharon, pero solamente, aleluya, el prudente edificó su casa en la roca, el insensato edificó por falta de compromiso, falta de esfuerzo, edificó su casa en la arena. Fácil, amados hermanos, un fundamento superficial, no había profundizado. Ahora, la sabiduría clama por el arrepentimiento. Ahora, aunque estos cristianos simples, Dios está clamando a través del Espíritu Santo que nos arrepintamos de esa simpleza, de esa vida superficial, y que verdaderamente, amados hermanos, volvamos al Señor. La sabiduría clama por arrepentimiento. Ahora, la sabiduría es una persona. Cristo es la sabiduría de Dios, dice la palabra. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces hay una promesa. Aleluya, ha estado caminando en simpleza, sin compromiso, sin búsqueda, aleluya, sin vivencia de la palabra. Aleluya, arrepiéntase, vuélvase al Señor, aleluya. Volveos a mi reprensión, y he aquí que yo voy a derramar de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Hay dos bendiciones. Va a derramar de su espíritu. ¿Y para qué va a derramar de su espíritu sobre usted y sobre mí? Para que usted y yo nos podamos convertir en un verdadero testigo. Cuando la Biblia dice allá en Hechos capítulo 1 verso 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, oye, mi espíritu, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de ¿qué? De la tierra, amados hermanos. Entonces Dios quiere derramar de su espíritu, pero hay que volverse a él. Hay que arrepentirnos y convertirnos de esa vana manera de vivir, amados hermanos. Ahora, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aleluya. Jeremías 6:16 dice, Jeremías capítulo 6 verso 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron: no andaremos por ese camino. Aleluya. Volver a la pasión, es decir, lo que estaba diciendo a través del profeta Jeremías es que el pueblo debía de volver a la pasión, a la intimidad con Dios, a la obediencia y al servicio y a la fidelidad con Dios, porque el pueblo se había vuelto infiel, el pueblo le había dado la espalda al Señor, y tiene que el Señor exhortarlos: vuélvanse de nuevo por las sendas antiguas. Cuando ustedes comenzaron, ¿quién eran ustedes, amados hermanos? Y permítame recordarle
a usted y a mí. Aquellos que comenzamos con el Señor, acuérdese cómo usted comenzó con el Señor y acuérdese hoy cómo está con el Señor. Aleluya. ¿Cómo era su pasión con el Señor? Había una pasión, había una entrega, había un deseo por Dios, había un amor por lo de Dios, amados hermanos. Aleluya. Pasábamos tiempo con Dios. Hoy la iglesia no pasa tiempo con Dios. Hoy, amados hermanos, nosotros simplemente vamos a intimar con Dios, aleluya, pero no pasamos tiempo. Lo que llevamos es una lista de nuestras necesidades para que el Señor me las supla y me las cumpla. Amados hermanos, cuando Dios te llama a la intimidad, no es para pedir, es para darle a Dios. ¿Y qué le doy a Dios? Mi adoración y mi alabanza al Señor. Aló, ¿alguien está aquí? Dios está pidiendo entonces que nos volvamos a las sendas antiguas. Acuérdese, amados hermanos, por un momento, tenía una pasión por llevar el evangelio, por evangelizar, por visitar, por ganar las almas. Hoy tenemos la misma pasión. Había una pasión por venir al culto. Amado hermano, hoy la gente viene arremolcado. Aló, ¿alguien está aquí en esta mañana? Dale un aplauso al Señor, no me mire raro. Tenemos que volver a apasionarnos por el Señor. Volver a la pasión, a la intimidad con Dios, a la obediencia y al servicio y a la fidelidad. La sabiduría llama, vuelvan, cambien su rumbo y nos da una promesa, un doble derramar de su espíritu y revelar su palabra. Entonces hay gente que quiere del Espíritu de Dios, pero no quiere compromiso con Dios. Hay gente que quiere que Dios lo use, que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, pero no quiere pagar el precio. No quiere, no quiere santificarse, no quiere sacrificar, amados hermanos. Aló. Ahora, Dios quiere derramar sabiduría espiritual sobre nosotros, pero solo si estamos dispuestos a dejar nuestra indiferencia delante de Dios. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Dios está deseoso de darle sabiduría y necesitamos hoy más que nunca la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas, para poder instruir a nuestros hijos, para poder hablarle al esposo, a la esposa, para poder comportarnos como debe de comportarse, amados hermanos. Pero la sabiduría viene a través del temor. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la ciencia, dice la palabra del Señor. Lea conmigo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aleluya. Amonestaciones de la sabiduría. Ahora, el peligro de rechazar la sabiduría. Vivimos en una generación saturada de información, pero pobre en sabiduría. Muchos buscan respuestas en el internet, redes sociales o filosofías humanas, ignorando que la verdadera sabiduría clama públicamente, esperando ser escuchada. Proverbios nos presenta a la sabiduría como una persona que grita en las calles, aleluya, como una persona que grita en las calles, deseando salvarnos de decisiones necias. Lea Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión.
en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Proverbios 1:24 y Proverbios 24:5, perdón. Por cuanto llamé y no quisiste huir. Proverbios 1:24 y 25. Es que es. Aleluya. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. Mi reprensión no quisiste, dice la palabra. El rechazo constante endurece el corazón. El rechazo constante a la sabiduría de Dios o a la reprensión de Dios endurece el corazón. Dios ofrece dirección, pero el hombre escoge ignorarla. Cada vez que ignoramos el consejo de Dios, nos acercamos más a la insensatez espiritual. Consecuencias del rechazo de la reprensión de Dios. Verso 26 y 27 dice, también yo me reiré en vuestras calamidades, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. ¿Usted entiende eso, amados hermanos? Por nosotros desechar el consejo de Dios, la reprensión de Dios, Dios dice que Él también se va a reír, se va a burlar cuando viniere vuestra calamidad como un torbellino, amados hermanos, sobre nuestras vidas. No es burlar, no es burla cruel, sino ironía divina. Cuando el hombre rechaza a Dios, enfrentará solo las consecuencias. La calamidad llega sin sabiduría para resistirla. La simpleza espiritual no resiste las pruebas. Muchos caen porque desprecian el alimento espiritual cuando había tiempo. Ahora, clamar tarde no servirá de nada. Ahora, lo que Dios está diciendo, usted es un simple, usted no escucha la corrección, usted no escucha la reprensión, ni tampoco quiere mi sabiduría. Aleluya. Cuando venga tribulación y angustia, usted va a tratar de buscarme, usted va a tratar de correr a Dios, pero ya va a ser demasiado tarde, amados hermanos. Es como es lo que dice la Biblia allá en Génesis capítulo 6, cuando dice la Biblia que la maldad del pueblo de ese entonces se había corrompido, se habían pervertido, y esa maldad subió delante de la presencia del Señor. Al Señor le dolió en su corazón y dijo, raeré, amados hermanos, a todos los seres vivientes de sobre la faz de la tierra. Pero en medio de ese juicio que Dios había determinado para el pueblo, aleluya, había un hombre, aleluya, llamado Noé, pregonero de justicia, en el cual halló gracia delante de Dios. Y Dios llama a Noé y le dice, Noé, quiero que tú hagas un arca de 3 pisos, Noé. En el primer piso vas a meter los animales, en el segundo piso vas a almacenar los alimentos, y en el tercer piso se van a meter las almas. Noé, pero mientras tú estés construyendo el arca, Noé, tú predica la palabra y dile que se arrepienten, porque viene un diluvio sobre la faz de la tierra. Noé comenzó a construir el arca, comenzó a predicar. Dice los escritores que Noé se demoró 120 años construyendo el arca, 120 años trayendo una reprensión, trayendo una corrección de Dios para el pueblo. Pero ¿sabe qué dice el pueblo? Cuando Noé decía, arrepiéntanse porque viene un diluvio, la gente decía, Noé, estás loco. Nunca hemos visto que ha llovido sobre la faz de la tierra. La Biblia dice que de la faz de la tierra subía un vapor y regaba toda la tierra, a la tierra, los pastos, los árboles y todo eso. Entonces la gente no escuchó la corrección de Dios, amado hermano. Y cuando Noé termina de hacer el arca, que mete los animales, mete los alimentos y se mete él y su familia, sus 3 hijos y sus 3 nueras al arca, la puerta se cerró. Y cuando la puerta se cierra, dice la palabra,
que se abrieron las cataratas de los cielos y se abrieron los abismos de la tierra. En pocas palabras, llovía de arriba y llovía de abajo. Y cuando el arca empieza a subir, la gente empieza a ver lo que está pasando. Entonces empieza a clamar al Señor, empieza a clamar a Noé: Noé, ábrenos las puertas, Noé, ábrenos la puerta. Pero ya era demasiado tarde, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar la corrección, no quisieron aceptar, amados hermanos, la salvación de Dios. Pero le tengo una buena palabra a alguien en esta noche, en esta mañana. Amados hermanos, todavía la puerta está abierta. La Biblia dice allá en Juan capítulo 10, verso 28: yo soy la puerta de las ovejas, y el que entrare por mí hallará pastos y saldrá. Pero le tengo una mala noticia, que a un día menos esperado la puerta se va a cerrar y ya no va a haber oportunidad, amados hermanos. Mucha de la gente, aleluya, tiene los evangélicos por locos. Esos evangélicos dicen que Cristo viene, y Cristo no ha llegado. Cristo como que se embolató en las nubes, pero no es que Cristo se ha embolatado. Amados hermanos, la Biblia dice que no tengamos por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él es amplio, amados hermanos, en misericordia, esperando que todos los hombres lleguen a un arrepentimiento, porque no quiere que ningún alma se pierda, amados hermanos. Pero no hay que abusar de la gracia. Dios nos está llamando. Hoy tienes que soltar tu simpleza, tienes que soltar tu insensatez y tienes que soltar tu burlar y ser un cristiano genuino delante de la presencia del Señor. Un cristiano que emane, oye, un cristiano que tenga sal, pero también un cristiano que tenga luz, luz para alumbrar y sal para preservar el mundo que está en descomposición. ¡Aló! Dios necesita cristianos genuinos, amados hermanos. Clamar tarde no servirá de nada. Cuando este mundo clamó a Noé, ya fue demasiado tarde, amados hermanos. Mire lo que dice la palabra, Proverbios 1, 28 al 30. Deme Proverbios 28, 1, 28 al 30. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me me hallarán, amados hermanos. Terrible eso, que vamos a buscar al Señor y no va a escuchar, no va a responder. ¿Por qué? Porque yo lo menosprecié, yo lo abandoné, amado hermano. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de quién, de Jehová. Aleluya. Verso 30. Ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Y Dios siempre nos está reprendiendo, aleluya, de cosas incorrectas que está pasando con nuestra vida. Dios siempre nos está avisando: tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu forma de hablar. Ahora, me llama la atención porque hay un tiempo para buscar a Dios y un tiempo donde será demasiado tarde. Y el tiempo de buscar a Dios es hoy, amado hermano. Hoy es el tiempo de buscar a Dios, de cambiar nuestras malas actitudes. Cuando usted y yo leemos la Biblia, ahí en Job capítulo 8, verso 6, ¿qué dice la palabra? Job capítulo 8, verso 6. Si tú de mañana, oye, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Dame el que sigue. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero hay una condición. Vaya al verso 5, devuélvase al 5, por favor. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, Él se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Necesitamos provocarlo a Él en búsqueda
continuamente, amado hermano. Ahora, hay un tiempo para buscar a Dios y un tiempo donde será demasiado tarde. Ignorar la corrección hoy cierra la puerta mañana. Ignorar la corrección hoy cierra la puerta mañana. Aplicación: despierta ahora. Dice aplicación: despierta ahora. Hoy es el día de oír su voz. Hebreos capítulo 3, verso 15. Dice la palabra del Señor: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que provocaron? Oye, ¿quiénes fueron los que habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aleluya. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Es decir, el pueblo que Moisés sacó de Egipto era un pueblo sordo, terco, testarudo, amados hermanos, y se rebelaron en contra de Dios, viendo las maravillas de Dios, viendo los milagros de Dios, amado hermano. Aleluya. Pero no obedecieron a Dios. Y todos los que desobedecieron a Dios, aleluya, quedaron postrados en el desierto, murieron. Aleluya. Solamente entraron a la tierra prometida los de 20 años hacia abajo. Aleluya. Los de 20 años para arriba, todos ellos perecieron en el desierto por la rebelión en contra de nuestro Dios. Ahora, la ruina del simple vendrá tarde o que temprano. La ruina del simple vendrá tarde o que temprano. Proverbios 30, verso 31 y 32. Dice la palabra: comerán del fruto de su camino, y la prosperidad de los necios los echará a perder. La gente recibirá lo que ha sembrado. Prosperar en simpleza puede parecer éxito, pero conduce a una ruina espiritual. La comodidad sin profundidad espiritual es una trampa mortal. La prosperidad sin profundidad espiritual es una trampa mortal. Es decir, lo que dice es, hay gente que prospera, amados hermanos, pero no tiene un cimiento para poder soportar los frutos. Es decir, nosotros tenemos que ser como la palmera. Y me llama la atención porque la palmera, amados hermanos, es un árbol que se da en los desiertos, especialmente. Pero cuando la palmera tiene 100 metros hacia arriba, es porque tiene 40, 50 metros de profundidad. La palmera nunca echa raíces a los lados. La palmera siempre echa raíces profundas a la profundidad de la tierra. Por eso usted ve, especialmente en los Estados Unidos, amados hermanos, donde hay palmera, que vienen esos tornados, que vienen esos huracanes. Usted a veces ve la palmera sin hojas, marchita, pero el tallo está de pie todavía, amados hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque ella tiene profundidad hacia abajo. Y los cristianos necesitamos tener profundidad hacia abajo. Cuando tú tienes profundidad hacia abajo, aleluya, no cualquier cosa te desenfoca y te mueve del propósito que Dios tiene contigo. No tan fácilmente te desanimas, te desalienta. ¿Cuál es el cristiano que se desalienta? El cristiano que no tiene principios, que no tiene fundamento. Es el cristiano que cualquier cosa lo desanima, lo desalienta, amados hermanos. Pero cuando usted tiene principio, venga lo que venga, yo voy para adelante, porque a mí me marcaron para estar adelante y no para estar en la cola. Ahora, dice aquí: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de ¿qué? Del mal. Cuando usted tiene la capacidad de oír a Dios, usted vivirá tranquilo, amados hermanos, sin temor de ¿qué?
del mal, porque usted sabe y entiende que Dios es su cobertura. Usted sabe y entiende que Dios es su refugio. Por eso se escribió el Salmo capítulo 91, verso 1 en adelante, por favor. Vamos a leer par versos de aquí. Aleluya. ¿Qué es vivir confiadamente en el Señor? Mire, cuando usted vive confiadamente, usted habita. ¿Habita dónde? En el abrigo de ¿qué? Del Altísimo. Mire lo que dice la Biblia. El que habita, es decir, hace casa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente. Es el hábitat suya y el hábitat mío. Morar bajo el abrigo de ¿quién? Del Altísimo, bajo la protección de ¿quién? De Dios. Verso que sigue. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te va a librar del lazo de ¿quién? Del cazador, de la peste destructora, amados hermanos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su ¿qué? Su verdad. No temerá el terror ¿qué? Nocturno, ni saeta que huele de ¿qué? De día. Es decir, este cristiano vive tranquilo, vive en paz y confiado en su Señor. Aleluya. Muchos de nosotros recitamos este salmo, pero para que Dios te guarde y te cuide, tú necesitas ser un habitante. Oye, habitar en el abrigo del Altísimo. Aprendí algo anoche también, y es que nosotros a veces recitamos la palabra simplemente de labios por afuera, pero la palabra recitada de labios hacia afuera no tiene efectividad para traer la promesa de Dios para tu vida. Muchos de nosotros cuando estamos en problemas y todas las cosas nos ayudan a bien y todas las cosas nos ayudan para bien. Aló. Pero hay un principio ahí muy fundamental. A los que amamos a Dios. Si usted ama a Dios, lo que está pasando es para bien o si no es para mal. Usted va a renegar y va a cuestionar a Dios. Pero sigue el puntico que me gusta. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y estos son aquellos que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados por el Señor. No a todo mundo le agrada para bien lo que está pasando. Ahora, busca hoy esa sabiduría. No es tarde. Si hoy decides responder al llamado de Dios, la simpleza espiritual es peligrosa. Nos vuelve superficiales, ciegos al consejo divino y vulnerables ante el mal. Pero Dios llama, reprende y ofrece su espíritu a quienes vuelven a Él. Y aquí hay tres preguntas que tenemos que hacernos hoy. Número uno, ¿has estado viviendo con una fe superficial? Número dos, ¿has ignorado el consejo del Señor? Número tres, hoy puedes volver y Él te dará la sabiduría y la revelación y la paz. Características de un cristiano burlador. Eso es en cuanto al simple. Vamos a hablar del cristiano burlador. Un cristiano burlador, según Proverbios 1:22, es alguien que ha oído la verdad de Dios, pero en lugar de recibirla con humildad, la rechaza y se burla de ella o se resiste a ella con orgullo. A menudo lo hace con actitudes sarcásticas, críticas, con un corazón endurecido hacia la corrección espiritual. El burlador en la Biblia no es solo alguien que se ríe, sino alguien que menosprecia y desprecia y ridiculiza lo santo, lo correcto o la sabiduría de Dios. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies
la dirección de quién, de tu madre. Ahora, un burlador, amados hermanos, se conoce por estos 5 actitudes. Número 1, un burlador resiste la corrección, no acepta ser confrontado con la verdad. Número 2, un burlador critica el mover de Dios, duda y se burla o desprecia lo espiritual. Número 3, un burlador tiene una actitud de superioridad, cree que sabe más que otros, incluso más que sus líderes. Número 4, un burlador habla con desprecio de otros creyentes, especialmente de aquellos que están comprometidos con Dios. Y número 5, un burlador desobedece conscientemente la palabra, menosprecia, aparenta una religiosidad. Lo voy a repetir para aquellos que están tomando nota. Número 1, un burlador resiste la corrección, no acepta ser confrontado con la verdad. Número 2, un burlador critica el mover de Dios, duda, se burla o desprecia lo espiritual. Número 3, un burlador tiene una actitud de superioridad, cree que sabe más que otros, incluso más que sus líderes. Número 4, un burlador habla con desprecio de otros creyentes, especialmente de aquellos que están comprometidos con Dios. Y número 5, un burlador desobedece conscientemente la palabra mientras aparenta una religiosidad. Aunque se llama cristiano, su corazón no ha sido quebrantado. El burlador no teme a Dios verdaderamente y su orgullo espiritual lo lleva a rechazar toda reprensión, consejo o cambio. Proverbios 15:12 dice: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El escarnecedor, es decir, todo el que escarnece a alguien, es un burlador. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Esto significa que el burlador huye de la corrección y se aísla de los que tienen sabiduría y termina solo, confundido y muchas veces perdido. Tal vez no te rías en voz alta de Dios, pero te resistes cuando el Espíritu te confronta. Te molesta cuando alguien te exhorta con amor. Criticas a los que se entregan por completo a Cristo. Si es así, tal vez hay un espíritu de burla espiritual que necesita rendir hoy al Señor. Dios quiere formar en ti un corazón manso, enseñable, humilde, no un espíritu criticón y resistente. ¿Qué es un espíritu de burla? Proverbios 1:22, ya lo leímos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores el burlar? En el hebreo, la palabra burlador es la palabra, se lo voy a deletrear porque esto es un poco complicado hablarlo. Es la palabra L-U-W-T-S. Uno que se burla, desprecia, ridiculiza o rechaza con arrogancia. El burlador no siempre se ríe abiertamente, muchas veces actúa con sarcasmo, críticas contundentes o cinismo disfrazado de sabiduría.
Señales del espíritu burlador en la iglesia. Señales de un espíritu burlador en la iglesia. Número 1. Este espíritu burlador resiste la corrección. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Se ofende fácilmente cuando se le corrige o se confronta. Número 2. Desprecio por lo espiritual profundo. Ridiculiza a los que oran mucho y ayunan o sirven con pasión. Ve como fanatismo lo que es consagración genuina. Número 3. Críticas destructivas. Constantemente juzga líderes, predicadores, predicaciones, decisiones espirituales dentro de la iglesia. Habla negativamente con otros, contaminando la atmósfera espiritual. Número 4. Actitud de superioridad espiritual. Cree que ya lo sabe todo y no necesita aprender más de nadie. Y se burla o minimiza los testimonios, profecías o mover del Espíritu de Dios. Consecuencias del espíritu burlador. Proverbios 19, verso 29 dice: Preparados están los juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Ahora, una de las consecuencias para alguien burlador del Señor es que el enemigo aprovecha para traer ceguera espiritual sobre su vida. No puede discernir la voz de Dios. Isaías 29, 20 dice: porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer la iniquidad. Número 1, trae ceguera espiritual, no va a entender, no va a escuchar, no va a percibir la voz de Dios. Número 2, trae un aislamiento entre la congregación. Se queda sin cobertura ni comunidad sana. Número 3, desata el juicio y la disciplina divina sobre su vida. Desata el juicio y la disciplina divina para su vida. Dios se opone al orgulloso. Dios se opone al orgulloso y al burlador en una figura, al burlador en una figura, en una figura. Ahora, ¿cómo vencer el espíritu de burla? ¿Cómo vencer el espíritu de burlador? Número 1, reconocer si hay burla en ti. Pide al Espíritu Santo que te muestre si estás resistiendo la corrección, estás criticando lo santo o cerrando tus oídos a lo profundo, a las profundidades de Dios. Número 2, arrepiéntete sinceramente, porque el Señor da sabiduría de su boca y viene el conocimiento y la inteligencia. Número 3, adopta un corazón enseñable y humilde. Adopta un corazón enseñable y humilde. Isaías 66, verso 2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y número 4, rodéate de gente sabia y madura. La burla crece en la soledad o entre murmuradores. La burla crece en la soledad o entre los murmuradores. Busca personas que te edifiquen y te desafíen espiritualmente. Y número 5, llénate del Espíritu Santo y la palabra.
Llénate del Espíritu Santo y de la palabra, y la presencia de Dios quebrantará todo espíritu de burla. La palabra transforma la mente, la palabra transforma la mente criticona en mente renovada. La insensatez en la Biblia se refiere a la falta de sabiduría, entendimiento y discernimiento espiritual. Es una actitud o manera de vivir que ignora la voluntad de Dios, desprecia la corrección y actúa sin temor del Señor. Ahora, ¿qué es la insensatez? Démosle un significado bíblico. La insensatez en el hebreo es la palabra más común para insensato o necio, es kesil, y en griego es afrom. Ambas expresan ideas como falta de juicio o sentido común, ignorancia voluntaria de la verdad, rebelión contra Dios, orgullo y autosuficiencia. Orgullo y autosuficiencia. El Salmo 14, verso 1 dice que el necio en su corazón no hay Dios, y se han corrompido, hacen obras abominables, y no hay quien haga el bien, y el insensato niega a Dios y vive como si él no existiera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces acabar con la simpleza espiritual, acabar con el burlar y acabar con la insensatez? Simplemente reconociendo si hay algo de aquello en mi corazón y exponiéndolo delante de la presencia de Dios. En pocas palabras, el insensato rechaza la corrección y desprecia el conocimiento de Dios. El insensato rechaza la corrección y desprecia el conocimiento de Dios. Jesús llama al insensato al que escucha la palabra, pero no la obedece. Jesús llama al insensato, o llama insensato al que escucha la palabra, pero no la obedece. Características de la insensatez según la Biblia. Es decir, que cuando hay insensatez en mi corazón, número 1, ignora el consejo de Dios. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Vamos a leer estos 3 principios. Proverbios capítulo 12, verso 15. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Número 2, se enoja fácilmente. Proverbios 29, 11. Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Verso 3. El necio repite sus errores constantemente. Proverbios 26, 11. Proverbios 26, 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Número 4. El insensato no teme a Dios. Romanos capítulo 1, verso 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Verso 22. Profesan ser sabios y se hicieron ¿qué? Necios.
Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el otro, el último, confían en sí mismo. El necio confía en sí mismo. Proverbios 28, verso 26. Proverbios capítulo 28, verso 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en la sabiduría será ¿qué? Librado. Ahora, la insensatez espiritual es vivir sin obedecer a Dios, aunque se tenga conocimiento religioso. Dios llama a su pueblo a vivir con sabiduría. Dios llama a su pueblo a vivir ¿con qué? Con sabiduría. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, y se coloca de pie, por favor. Vamos a leerlo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como ¿qué? Como sabio. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y concluyo con esto en esta mañana. No se puede vivir en plenitud del propósito de Dios mientras haya burla en el corazón. Hoy el Señor te llama a renunciar a toda actitud de burla, críticas, sarcasmos espiritual o resistencia a su voz. Dios está levantando una generación que no se burla de lo sagrado, sino que tiembla ante su palabra. Dios quiere levantar entonces una generación que no sea burlador, sino que tiemble delante de la palabra del Señor. Ahora vamos a orarle al Señor en esta mañana, que si hay alguno de estos tres principios que estuvimos hablando, insensatez, burla y si hay simpleza, burla, insensatez, que Dios hoy nos pueda liberar de ese espíritu del diablo y que hoy podamos salir de aquí como cristianos genuinos, con luz y con sal, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te bendecimos en esta mañana. Te damos la gloria y te damos la honra. Te damos la alabanza, te damos la exaltación, precioso Dios. Gracias, poderoso Rey de los cielos, porque creo que tú nos hablas de diferentes maneras, Señor. En esta preciosa mañana, Dios, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos la gloria, te damos honra, alabanza y exaltación, Señor. Y hoy renunciamos en esta mañana, Padre, a toda simpleza, Padre amado, espiritual, a toda falta de compromiso, Señor del cielo, a toda búsqueda superficial, Padre amado. La Biblia dice, poderoso Rey de los cielos, ahí en Colosenses capítulo 4, verso 6, dice la Biblia, Padre amado, Señor de la gloria, que debemos de hablar con gracia, Padre amado, y con sal sazonada, Padre amado. Señor de la gloria, en esta mañana renunciamos a toda simpleza, Padre amado, Señor, en nuestra vida, toda simpleza espiritual, ministerial, familiar, como se sea, Padre amado. Hoy renunciamos, Señor, y te pedimos